Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el quinto episodio de su programa A Mandil Quitado, y justamente en esta su primera temporada. El día de hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos pues al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, capítulo Guayas. Tenemos a un gran especialista en este tema y es el doctor Nelson Rodríguez. Me permito presentarlo. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Mi Mucho gusto. estimado doctor Rivera, qué gusto. Y pues nada, como la temática del programa es justamente Voy a sacarme quitarse el mandil. para ver y continuar con nuestra entrevista del día de hoy. Ok, mi estimado doctor, para mí es un placer inmenso, como lo dije anteriormente. Vamos a ver un poquito, porque igual pese a que ya han pasado muchos años de esta especialidad, que realmente no es nada nuevo, el tema de cirugía plástica, existen dentro de cirugía plástica como que subdivisiones. No netamente vamos a hablar de las áreas del cuerpo, pero existe una cirugía plástica que es estética y existe una cirugía plástica que es reconstructiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, mi estimado doctor? Y bienvenido una vez más. Muchas gracias, Omar, aquí a tu programa. Me siento muy honrado. Y bueno, entrando ya en el tema, la cirugía reconstructiva, que realmente es el mayor porcentaje por lo que nos forman a nosotros los cirujanos plásticos, se encarga de todo lo que es reconstrucción. ¿Qué significa esto? Malformación congénita, pediatría, cirugía de adultos, quemados, injertos, colgajos, heridas, todo lo que haya que reconstruir o hay que obviamente simetrizar es la cirugía reconstructiva. Y la cirugía estética es la parte ya ambulatoria, es un paciente que no está enfermo. La reconstructiva es un paciente enfermo. La cirugía estética es un paciente que está sano, un paciente que quiere mejorar su nariz, un paciente que quiere mejorar sus senos, que quiere mejorar su contorno. Entonces hablamos ahí de lipoescultura, abdominoplastia, rinoplastia, blefaroplastia, un estiramiento facial, todo para aumentar el autoestima y obviamente verse mejor. Ok, entonces teniendo en claro que existen estos dos tipos, más que todo para lo que vamos a conversar posteriormente, ¿no? Vamos a ver, como lo acaba de decir mi estimado doctor, existe pues la parte estética, la parte reconstructiva, pero dentro de lo que es el campo de la cirugía plástica. Más adelante vamos a tocar otros temas puntuales, pero quiero empezar justamente con la cirugía plástica. No, vamos a dejar ahorita de lado un poquito la parte reconstructiva y vamos a hablar de la cirugía plástica como tal. Nosotros sabemos que existen diferentes áreas anatómicas y vamos a empezar desdoblando cada una de ellas lo más rápido, lo más básico que se puede hacer. Y quiero empezar con cara. ¿Qué es, mi estimado doctor, lo que a usted más le llega, hombres o mujeres, en cara, que para que la gente entienda, qué se puede corregir? Desde la punta de la nariz, cejas, ojos, prácticamente todo. Y obviamente, ¿cuáles son los procedimientos que más se pueden realizar? Sí, cuando hablamos de cara, pues obviamente hablamos de los párpados, hablamos de la nariz, hablamos de en sí la cara, cuando ya cuelga, que hay una ptosis o una ritidosis, que técnicamente sería el término, para hacer un lifting facial y orejas normalmente, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que no quieras creer que van por estética ya que han cumplido una etapa de la vida, son adolescentes o son ya jóvenes que van a la universidad, que vienen a operarse pues de las orejas, porque tienen unas orejas muy grandes, muy abiertas, entonces hacemos una autoplastía, pacientes con deformidad o dismorfia de la nariz, hacemos rinoplastia, pacientes con párpados, pese a que no solamente sean párpados seniles, o sea, pacientes viejos o pacientes de edad pues obviamente avanzada, sino pacientes hasta jóvenes, encontramos con ptosis palpebrales, también se realiza. Y bueno, y el estiramiento facial que está en boga, ahorita inclusive no es una técnica nueva, pero se está popularizando mucho, que se habla del lifting de cara completo deep plane, ¿no? Que es una técnica de planos profundos. Interesante. Más adelante vamos a hablar un poquito de quién está llamado o no a hacer ciertos procedimientos, ¿no? Pero cuando hablamos de cara, ¿cuáles vendrían a ser las complicaciones que pueden ser más frecuentes? Porque la gente, y esto lo hago como premisa, ¿no? La gente debe entender que cuando tal vez el especialista no está bien preparado, a veces minimizamos y decimos, no, es que yo solamente quiero arreglarme aquí un pedacito de párpado y por ahí tengo un amigo que me dijo que lo sabe hacer y me voy y me hago, pero pueden haber infecciones y la gente debe conocer que si es una infección de cara, puede llegar inclusive a afectar las meninges, ¿no? Entonces, dentro de estas complicaciones de cara, ¿cuáles son las más graves que te ha tocado ver, Nelson, y qué nos puedes decir? Sí, mira, cuando verdaderamente es buena esta información. ¿Por qué, Omar? Porque las redes sociales, así como dicen cosas buenas como este programa, que es informativo, con profesionales, a carta cabal, hay muchos programas y mucha TikTok, mucho Instagram con redes falsas.
donde operan muchos que no son cirujanos o mal llamados cirujanos. Entonces, ellos hacen este procedimiento de un lifting de cara, una blefaroplastía, a costos muy bajos, y entonces hay pacientes que tienen problemas. Como tú mencionaste, una de las complicaciones es una infección, ¿no? Acceso con pus, tienen un acceso, una bola llena de pus, hay que abrir, debridar, drenar. Pacientes se hacen estiramiento de cara y tienen necrosis de la piel, que se pone negra, se pierde todo un pedazo de piel que hay que curar y hacer injertos. Pacientes con hematoma, es decir, con bolas, coágulos de sangre que hay que drenar, abrir, entrar al quirófano y liberar. Y obviamente lo no tan más común, pero no deja de ser tan importante, que son las inconformidades, que son malos resultados. Qué interesante que es saber lo que un paciente puede estar en riesgo si tal vez no elige a un profesional certificado y obviamente pues por costos, porque a veces decimos no, es que está más barato y justamente como hay un viejo adagio de lo barato sale caro, pues puede correr riesgo en este grupo de pacientes. Avanzamos nosotros en el cuerpo y pues llegamos a las mamas, que creo que es algo que la gente se hace muchísimo, ¿no? No vamos a hablar a profundidad porque eso lo podemos dejar para otro programa, pero sí me gustaría saber en mamas, ¿qué es lo que más te ha tocado? Porque aquí vemos que igual las mujeres, luego el embarazo, tienen algo que se llama tosis mamaria, pero ¿qué te ha tocado a ti? ¿Poner más aumento o hacer mastopexia, que es la reducción o el levantamiento? Dentro de esto que se hace más comúnmente, ¿qué es lo que más te ha tocado, Sí, Nelson? la cirugía más común es el de aumento, verdaderamente, y todo es por etapas. Cuando yo inicié mi carrera de cirujano plástico, operaba mucho aumento mamario, solamente colocar implante, que es una cirugía que nos tomaba entre 30 minutos, 40 minutos, con incisiones pequeñas, y los pacientes quedaban encantados y con buenos resultados. Obviamente va pasando el tiempo, te va formando como cirujano plástico, vas viendo otros cursos, otras metas, y todo el mundo va creciendo. Y como tú bien dices, ya esa pacientita que le pusiste implante de mama hace 15 años, fue mamá, tienen 2 embarazos, las mamás caen, y actualmente yo lo que hago es más mastopexia. Pero lo que yo hago es una cirugía pues mucho más avanzada, que es una mastopexia con implante retromuscular. Entonces, una cirugía mucho más avanzada, en la cual se reconstruye toda la mama, se la coloca y se levanta hacia donde tiene que ir, y obviamente el implante va retromuscular 100% para darle su escote y que se mantenga bien. Interesante el tema, ¿no? Bueno, seguimos viendo el tema de cómo van las cirugías y avanzando en el cuerpo, llegamos pues a la parte del contorno corporal, ¿no? Y aquí vemos pues lipo, abdomino. Hay un término que lo voy a mencionar después, pero quisiera que me digas, de este grupo, ¿qué se hace más los pacientes? ¿Lipo o abdomino? Liposucción está en primer lugar. Bueno, hablando algo de estadística, te puedo decir que la estadística ahorita mundial y Latinoamérica y SAPS, y lo de la FILAP, que es la Federación Latinoamericana de Cirugía Plástica, en primer lugar, la cirugía está los párpados. La blefaroplastía está en primer lugar, es lo que más se hace en el Ah, ok. mundo actualmente, en el 2025. Y la lipoescultura, pues obviamente sigue en los primeros lugares, es lo que más se hace. Tanto por costo, por alcance, por recuperación, porque es una recuperación mucho más rápida y es menos invasiva. La lipoabdominoplastia ya se hace en pacientes que ya han terminado su embarazo, su maternidad, y actualmente hay como una boga. Tú, Omar, eres cirujano bariátrico. Entonces, tú operas un paciente con obesidad mórbida, con enfermedad, ya ellos bajan de peso, y ahorita estamos haciendo mucha abdominoplastia posbariátrica. Interesante. Y también ha habido una evolución en el término de la historia de la cirugía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de medicina, alguna vez pensé en cirujano plástico. Entonces ayudaba a un cirujano plástico y me acuerdo que antes se succionaba netamente con una manguera conectada a un aspirador. Pues y eso te estoy hablando tal vez 20 o Ujú. 25 años atrás. Ha cambiado mucho. Yo sé que ahorita existen incluso tecnologías que tal vez ni yo conozca. Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente? Si es lo mismo, porque eso es costos, para que la gente también vaya entendiendo cuando tal vez ve una promoción o va a un cirujano que le dice que puede ser un cirujano plástico certificado, pero le dice yo te cobro tanto y va a otro que entre comillas va a hacer lo mismo, pero le puede cobrar el doble porque él le dice es que yo tengo tecnología de punta. Es que yo hablo de tecnologías. ¿Qué es esto de los nuevos aparatos? ¿Cuántos existen? ¿Y qué es lo que hacen? ¿O cuál es la diferenciación de una liposucción, por así llamarla, tradicional, solamente con una cánula y un aspirador,
o estas con tecnologías? Sí, muy correcta tu apreciación. Mira, todo cambia en el tiempo. Ya hemos visto pues la globalización, la tecnología, las computadoras, los celulares, y así mismo cambian, no probablemente ciertas técnicas, pero sí la manera de hacerlo. Nosotros estamos ahorita, a lo menos todos, todavía me considero joven, los jóvenes estamos ahondando en la parte tecnológica. Una lipoescultura, hacerla a punta de fierro, que es una cánula de acero, ¿no? Quirúrgica, como tú bien dijiste, con una manguera de succión y dale, y dale, y dale, todavía vale, pero ya estamos un poco atrás, estamos un poco retrógrados. Es una lipoescultura, una liposucción convencional. Si bien es cierto, probablemente vas a hacer un buen resultado si lo manejas bien con experiencia, pero también ese tipo de procedimientos con esa cánula convencional va a producir más inflamación, más sangrado, más equimosis, más traumatizado. En cambio, la tecnología, en este caso que usamos el ultrasonido y usamos la radiofrecuencia, que es para que pegue la piel, el ultrasonido para emulsificar la grasa o liberarla o destruir o ablandarla, y nosotros mediante un PALP, que es un vibrolipoescultor, que obviamente con eso vamos a sacar la grasa, nosotros disminuimos mucho el trauma al paciente, por lo tanto el paciente va a tener menos dolor, va a tener más rápida recuperación y el paciente inclusive va a tener mejores resultados porque al utilizar una radiofrecuencia transquirúrgica, eso va a hacer que la piel pegue y va a tener obviamente un resultado diferente, superior a una liposucción convencional. Entonces, esto que me dices de radiofrecuencia son como que ondas de sonido que al mismo tiempo que van causando licuefacción, por así decirlo, de la grasa, van haciendo que la piel se pegue, ¿no? Entonces, esta tecnología es lo que hace superior el pronóstico o la evolución de la recuperación de un paciente con estas tecnologías. Y cuando nosotros hablamos de abdominoplastia, porque quiero tocar luego el tema del paciente que llega a la consulta con la idea del yo quiero. Yo siempre le digo, como lo dijiste anteriormente, yo hago cirugía bariátrica y cuando uno hace medicina con ética, pues cambian los criterios. No existe mucho el yo quiero, sino existe lo que se debe hacer de Correcto. acuerdo a lo que tenga cada uno de los pacientes. Entonces asumo que tú has tenido casos que tal vez alguien te dijo, no doctor, yo quiero hacerme solo una lipo, pero tenía, como lo dijiste anteriormente, mucha piel redundante en la parte abdominal. Y yo dentro de los criterios generales médicos puedo decirte, sí, eres candidato por un abdomen. Pero tú como especialista, si tienes un paciente que te dice, no doctor, es que yo quiero una lipo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Le recomiendas solamente hacerse la lipo o si le dices, no, hay que hacerte un abdomen por todos los criterios que hemos hecho? Mira, aparte de cirujano plástico, somos médicos. Tú bien lo dijiste. La medicina o el ser médico creo que jamás uno lo debe de perder y más que todo la honestidad y la humanidad. Yo tengo muchísimos pacientes, gracias a Dios, que van a la consulta y muchos pacientes van o con obesidades mórbidas pensando en hacerse una lipo o van como tú bien dices, doctor, quiero hacerme una lipo, pero me cuelga el abdomen. O tiene abiertos los músculos, que es una diástasis abdominal, o tiene muchas estrías que hay que sacarlas. Entonces yo recomiendo, les explico a mi paciente verdaderamente el procedimiento que ella necesita. Si la paciente me dice, doctor, no, bajo mi condición, bajo mis ideas, hágame nomás la lipo y no me haga el corte, yo le digo, bueno, muchas gracias, yo no la puedo operar, por favor, usted cuídese, haga dieta y ya sabe que si necesita una cirugía es abdominoplastia. Y una paciente que tiene un sobrepeso o una obesidad ya mórbida, en este caso, pues que nosotros, yo tengo una tabla del índice de masa corporal, que es lo más clásico, más el porcentaje de grasa que se ve y todo eso. Entonces se hace una correlación y el paciente que no es candidato a liposucción, porque la lipoescultura no es para bajar de peso, la lipoescultura es para moldear, para contornear, para sacar ciertas áreas que la naturaleza la nació así la paciente o ya hizo ejercicio, dieta y no puede mejorar, va a la lipoescultura. Pero para bajar de peso está la dieta, el ejercicio y la cirugía bariátrica, es lo que siempre digo yo. Y justamente has tocado un tema muy, muy importante. Pensaba dejarlo un poquito para más adelante, pero efectivamente sí. Cuando a veces a mí me llega un paciente, yo te cuento que de cada 10 mujeres que veo, tal vez 6 o 7 tienen 2 o 3 lipos previas, tienen un abdomen previa. Y cuando hacemos la historia clínica, ellas me dicen, no, doctor, es que yo antes de hacerme la cirugía plástica tenía el mismo peso o inclusive tenía un poquito menos o tenía más.
Y cuando les hago el cálculo tenía un IMC de 31, 32, 35, 38, que eso pues para la gente que no lo conoce es el índice de masa corporal, como lo mencionaste, y me dice el exceso de grasa o el exceso de peso que tiene un paciente. Y IMC de 30 en adelante se considera obesidad. Entonces, cuando un paciente está con obesidad, como bien lo dijiste, pues la recomendación estandarizada, creo que sería que el paciente se haga una cirugía bariátrica y luego hacemos una cirugía plástica reconstructiva. ¿Por qué? Yo siempre digo al paciente, si tú te haces una cirugía plástica con un índice de masa de 35 o 36, que es obesidad grado 2, lo haces es como tenemos plastilina, vamos a moldear tu cuerpo, vamos a darle contorno, pero obviamente el estómago sigue siendo del mismo tamaño, no vas a llegar a un peso ideal y luego de unos meses pues prácticamente se va a perder el resultado. Entonces volvemos al tema que dijimos anteriormente, o sea, debería existir una medicina que sea practicada con ética al 100% para el bienestar del paciente, ¿no? Y aprovechando este tiempo, existe un término que yo lo escuché alguna vez y que te cuento que no lo reconocía. Luego me puse a investigar, tal vez me pasó hace unos 6, 7 años, y vi que se puso mucho en popularidad. Yo no creo o no sé si hubo cirujanos plásticos realmente que lo hicieron, pero ¿qué es esto del MELA, Nelson? ¿Qué es el MELA? ¿Por qué se popularizó? ¿Y en qué consiste? Mira, el MELA es una palabra creada, así textualmente creada para marketing. O sea, no existe el MELA. En sí no existe. El MELA no existe porque la parte final del MELA o el objetivo es sacarte grasa de una partecita del cuerpo, que es como una liposucción localizada, regionalizada y eso, pero verdaderamente la palabra MELA no existe. Eso lo crearon los médicos estéticos, los intrusos, la gente que no es cirujana plástica, aquella que no quiere hacer especialidad o no puede, y no quiere comerse 6 años de universidad y de estudio, y obviamente quieren hacer plata fácil. Hay que decirlo así como es. Entonces, sí hay partes médicas que uno hace liposucciones pequeñitas, por decir, si tú tienes una papada, una bola de grasa, la haces. Si tienes en la jiba, una jiba de toro, de búfalo, una bola en el cuello de grasa, le haces una liposucción localizada. Pero Mela, ellos, toda esa gente que acabo de mencionar, la inventó para justificar hacer una liposucción en consultorio con anestesia local, que cada vez está peor, porque en teoría, si dicen que la mela vale, existe, y la hacen en un consultorio, deberían hacerle un pedacito. ¿Y cuál es la mela que hacen? Te cobran $100 por una parte, $100 por otro, 100 por otra, 100 por otra, y te ponen esa grasa en la nalga, entonces terminan haciendo en un consultorio, en un spa, una liposucción completa con grasa en la nalga con precio de mela. O sea, ¿en qué estamos? Y ya vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, más a fondo, ¿no? Siguiendo con las cirugías plásticas más usadas o más comunes, llegamos a las extremidades. Me ha tocado ver a mí pacientes, no necesariamente operadas de cirugía bariátrica, sino pacientes, qué sé yo, una cirugía de vesícula, una cirugía de emergencia, que me dicen, doctor, tengo la piel que me cuelga aquí en los brazos, no son posbariátricas, son pacientes normales, y tengo también que me cuelgan los pliegues entre las piernas. Esas son cirugías plásticas, ¿verdad? Que se hacen en Correcto. extremidades. ¿Cuál es el nombre o el término? ¿Y son comunes? ¿Tú lo haces, Nelson? ¿Sabes ¿Las qué? recomiendas? ¿Sabes qué, ¿No? Omar? Sí son comunes y siempre yo les digo a los pacientes, tienen que siempre ser evaluados por un profesional, porque va a depender del grado del que le cuelga o el grado de exceso de piel que tengan el tratamiento. Supongamos en brazo. O sea, no, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, O sea, no toda piel colgante es de corto. pacientes que no son posbariátricos son quirúrgicos. Exacto. Ok, sígueme Exacto. contando. Entonces, si es que cuelga a una distancia que uno palpa, está lleno de grasa y todo, probablemente sea, hablando en brazos, uno con una liposucción, con tecnología, colocar radiofrecuencia, ¿no? Por no decir marcas, pero en el mercado las más famosas a nivel mundial son Bodytite y Renuvio. Entonces, hacemos eso, pasamos Bodytite, pasamos Renuvio y la piel verdaderamente retrae muchísimo, porque va a depender de la estimulación de la fibra de colágeno. Va a retraer bastante y no necesita corte. Hay pacientes que necesitan solo el corte a nivel de la axila y hay pacientes que ya el exceso es hasta acá, por decirlo. Obviamente hay que hacer una cirugía que se llama braquioplastía en brazos, y si es en pierna o en muslo se llaman cruroplastia. Entonces, ese tipo de cirugía, lo mismo en el muslo, si ya cuelga demasiado el muslo, entonces hay que hacer una cruroplastia probablemente vertical, ¿no? Avanzada, o si no, solamente una cruroplastia inguinal.
Entonces va a depender siempre del paciente. Y ya yéndonos un poco más a la parte bariátrica que lo dijiste anteriormente, yo sé que ahorita existe mucho paciente post-bariátrico. Este tema de la cirugía bariátrica se popularizó hace algunos años, también está mucho de moda. También tenemos muchas complicaciones por tal vez médicos que no han tenido una correcta formación y están haciendo cirugía bariátrica. Pero vamos ya al caso del paciente post-bariátrico. Tienes un paciente post-bariátrico, lo evalúas, le dices, bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. Asumo que un paciente post-bariátrico puede necesitar una blefaroplastia, ¿verdad? O sea, la corrección de Por párpados. supuesto. Puede necesitar aquí empapada tal vez una lipo con tecnologías para retraer un poco. Mamas, abdomen, la parte de la abdominoplastia. Y ahí tenemos un término que antes no se usaba. La abdominoplastia 360, Nelson. ¿Qué es? ¿Se hacen solo en pacientes post-bariátricos o se hace en cualquier tipo de paciente que tenga mucha piel flácida a nivel de todo el contorno del cuerpo? Sí, nosotros bajo evaluación, no necesariamente tiene que ser paciente posbariátrico. Hay pacientes que bajan mucho de peso haciendo dieta y ejercicio y tienen no solo el abdomen caído, el pubis caído, sino también el glúteo caído. Tiene tosis del glúteo. Entonces, como la piel del glúteo les cuelga en superior, obviamente, nosotros podemos hacer una abdominoplastia, como tú bien dijiste, 360 grados o abdominoplastia circunferencial, que verdaderamente ese es el término. El término 360 grados es más de marketing, pero el término técnico es abdominoplastia circunferencial. Obviamente, eso va a depender al corte que uno hace. La técnica es siempre la misma y el corte, si yo corto de huesito a huesito, es una abdominoplastia convencional. Si yo corto hacia el nivel de los flancos, no cerrando 360 grados y hago algo extendido, se llama abdominoplastia extendida. Y la abdominoplastia circunferencial es la que cerramos el círculo, como tú bien lo dijiste, 360 grados, pero eso de ahí nos va a servir para hacer pexia de glúteo, para levantar también la zona del glúteo y obviamente sacar todo ese exceso de piel. Mira, el paciente posbariátrico es muy bonito para nosotros porque hay que hacer muchas cirugías. Como tú bien dijiste, hay que trabajar cara, hay que hacer lifting de cara, blefaroplastia superior, inferior, lifting de tercio superior. Tenemos también que hacer mamas, hacemos mastopexias con implantes. Tenemos, los tejidos son muy laxos, muy débiles. Hacemos torsoplastia, hacemos abdominoplastia, cruroplastia, braquioplastia y bueno, un sinnúmero de cirugías. Y lo importante es hacer una correcta evaluación, porque el paciente postbariátrico no es lo mismo que un paciente normal. Correcto. Entonces, asumo que en pacientes postbariátricos tú tienes las indicaciones claras. ¿Y qué recomendaciones le podrías dar a un paciente postbariátrico que está pensando en hacerse una cirugía plástica? Porque sabemos que algunos no cicatrizan bien. ¿Por qué no cicatrizan bien estos pacientes, Nelson? Más que todo es por la mala alimentación y por la severa bajada de peso hace que el tejido, como que, para que me entiendan, la parte química y la parte de las fibras de colágeno y de las proteínas se quedan de mala calidad. Hace, como baja muy rápido de peso, como que no le da tiempo al tejido que vaya poco a poco revitalizándose y por lo tanto hay menos adhesión a nivel de las cicatrices. Aparte que, pero más que todo, el problema del paciente posbariátrico es la alimentación. Entonces, eso lo sabes tú mejor que yo también. El paciente, pese a que tú les das las indicaciones, el paciente no hace caso, no toma suplementos, no come bien proteínas, no come proteínas en la casa, a lo mejor está, como fue gordito en su tiempo, el cerebro todavía lo tiene gordito a veces y piensa comer solo pan, come arroz, porque me toleran mejor y no se alimentan bien de proteína, carnes rojas, pescado. Entonces, ese tipo de pacientes se mantiene hipoproteinémico y por lo tanto va a ser un problema en la cicatrización. Claro, y hacia allá es donde quería llegar, porque justamente siempre le digo a los pacientes, independientemente si se hayan operado conmigo o pacientes que hayan venido a otros grupos, que tenemos muchos, que lo más importante del paciente bariátrico no es la cirugía, sino es el seguimiento y lo que viene después. Justamente algunos me dicen, doctor, yo pienso en llegar a hacerme una cirugía plástica. Cuando usted me autoriza, le digo al año, 6 meses, dependiendo cómo van los objetivos en cuanto a la pérdida de peso. Antes no, porque puedes seguir perdiendo peso y te va a quedar piel flácida y tal vez el procedimiento pues no sea el ideal en ese momento. Pero la suplementación es muy importante, sobre todo si el paciente se hizo un bypass gástrico. O sea, ¿qué quiero decir como mensaje final? Que un paciente bariátrico que tiene un correcto seguimiento, correcto plan nutricional, se suplementa bien y come bien, puede hacerse una cirugía plástica reconstructiva sin ningún problema y puede, como tú lo dijiste, dar un resultado realmente
hermoso, porque el paciente postbariátrico, de ver el cambio de una superobesidad o obesidad a un paciente con peso ideal, obviamente con todas las correcciones, creo que es impresionante para él mismo, para nosotros gratificantes como médicos y pues para todo el entorno, pues, ¿no? Y ahora ya llegando pues a otro punto, un punto también bastante interesante. Actualmente, así como en cirugía bariátrica y en otras partes de especialidades, vemos ahora medicina funcional, que es una derivación de la homeopatía y otras cosas ahí. Acá también en la parte de cirugía plástica nació algo que yo no creo, y quiero que me lo aclares, que sea parte de la cirugía plástica. Pero ¿qué es esto de la medicina estética, Nelson? ¿Medicina estética es lo mismo que un cirujano plástico estético o no? Omar, ¿tú quieres que nos voten después del programa? No, es que la gente tiene que saberlo porque se confunde mucho. A veces a mí me dicen doctores que me va a operar un doctor y yo le digo, ¿quién es? Me dan el nombre y le digo, pero él no es cirujano plástico. Sí, me dice, pero él tiene especialidad en medicina estética. Entonces, pues la gente debe entender si es lo mismo, no es lo mismo y si está o no llamado a hacer cirugía. Así que tú como especialista Bueno, en tu campo, cuéntanos, Nelson, ¿qué nos sí, puedes decir? mira, como especialista y como actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, bueno, para todos los que escuchan este hermoso programa, pues infórmense bien, ¿no? Aquí en el Ecuador voy a hablar con leyes, que es más práctico y más seguro. No que no digan, después que no digan que el doctor Rodríguez dijo, sino eso está en la ley. Aquí en Ecuador nosotros nos regimos a la parte de educación, el Ministerio de Educación, por el CENESID. El CENESID es el que te avala si tu carrera sirve, vale o existe aquí en el Ecuador. Y medicina estética no existe en el Ecuador. O sea, no existe ese No título. existe O ese sea, título ni de especialidad, ni como carrera, ni nada. O sea que un médico estético Es un médico general. no es lo mismo que No es lo un cirujano mismo, plástico. es un médico general. El médico estético es un médico general que hizo un curso, la mayoría, buen romance, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Otros, un día, 2 días, vieron a alguien hacer algo y ya son médicos estéticos. Lamentablemente es así. Sí, obviamente con pocas excepciones, que también conozco gente que han ido a otros países donde sí existe la medicina estética y han hecho verdaderamente carreras de 1 año, cursos de 1 año, pero no es especialidad para nosotros. El médico estético no está autorizado ni facultado para operar. Ellos no pueden hacer ningún procedimiento invasivo ni quirúrgico. El cirujano plástico es un médico como el médico estético, pero con 6 añitos más de experiencia, carrera, sufrimiento, etcétera, etcétera. Porque hacemos 3 años de cirugía general, 3 años de cirugía plástica. O sea que un médico estético no puede ponerte implantes de mama, no puede hacerte una lipo, no puede hacerte una abdominal. Absolutamente no. Por eso nosotros inclusive desde la sociedad hacemos campañas. Si ustedes ven en el Instagram de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, hay algunas historias, videos donde hablamos, inclusive yo hablo en la Red Flag, en el que tienen que por favor buscar, si ustedes quieren una cirugía plástica bien hecha, cuidar su seguridad, su salud y con buenos resultados, tienen que revisar si su médico que los va a operar está inscrito en el CENESID y luego, si es mejor, en la página de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, que es CEPRE. Bastante interesante y la gente, pues como lo digo anteriormente, tiene que saber, porque ahorita existe mucho de este tema de medicina estética. Bueno, y ya dándole campo o cabida a algo de lo que hacen los médicos estéticos para que la gente igual lo entienda, ¿no? El médico estético puede ponerte botox, levantarte la punta de la nariz con hialurónico, ojeras. Sí, ¿Eso sí lo puede hacer? eso sí lo pueden hacer porque, como te dije, son cursos que te enseñan a colocar toxina botulínica, ácido hialurónico, hilos en la cara, bioestimuladores. Todo eso lo manejan y lo manejan muy bien muchos médicos estéticos. Entonces, cosas de igual que el dermatólogo. Actualmente, Omar, si te das cuenta, las especialidades se van metiendo en otras especialidades. Y cada especialidad inclusive ya no lo toman o no lo hacen, no lo practican completamente y ya se subespecializan en ciertas cosas. Entonces, vemos nosotros que en el campo de la cirugía plástica, un otorrino, ya ves otorrinos que se dedican solo a rinología y hacen solo nariz y ya comienzan a hacer narices. Los odontólogos que no son médicos se dedican a la parte Maxilofacial. de cara, maxilofacial, dientes y todo eso, ya también están metidos en la parte de armonización facial, colocando botox, ácido hialurónico y todo eso, que eso no se veía antes. Entonces, todo esto son tendencias que vienen y lamentablemente hay que decir que la popularización
de las redes sociales es que verdaderamente a veces te pone si ese médico pues es el boom, es la moda o no. Ok, y aprovecho esto porque a veces me preguntan, ¿no? Me dicen, doctor, ¿y entonces el cirujano plástico me puede poner Botox? Sí. ¿Y el médico estético? Sí. Pero es que el médico estético me cobra más barato. Y lo acabas de mencionar, Nelson. Actualmente las redes sociales, el Instagram, Facebook, TikTok, Meta, YouTube, tienen mucha información. Pero mucha información que es dirigida por influencers, por publicistas, por marketing mal llevado, no profesional, en donde pues tratan de popularizar tal vez a una persona que en ciertos casos ni siquiera es médico. Y tú como presidente de la Sociedad Capítulo Guayas has visto casos que vemos que te ofertan una lipo a $1,000, una lipo a 1,500, y cuando tú le empiezas a sacar costos, dices, a ver, ok, pero si a veces solo en tecnología se me puede ir 2,000, 2,500, tú juegas con los números y no te dan. Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente un poco para que entienda? Una lipo, no vamos a andar en tema de costos Mm. realmente, pero creo que una lipo bien cobrada tal vez podría estar entre 6, 7, 8, 9 o 10, creo, ¿no? Entonces, si yo te digo que un estándar, no lo conozco a fondo, puede estar en estos valores, y viene alguien y me dice, no, es que me iban a hacer una lipo de 1,000, 1,500, yo creo que esa pasa a ser una red flag, ¿no? Más aún si la persona que contacta al paciente no es médico. ¿No? Hay un gran problema ahorita en la comunidad, mi estimado Omar, es que, como te dije, las redes sociales venden todo. Y a veces entran a mucha gente que está ansiosa, con la ansiedad y el deseo de operarse, y verdaderamente no tienen pues, el poder económico como para hacerlo en un buen lugar. Y aparecen estas páginas de venta de cirugía, hay muchos intrusos. Intruso es aquel persona que hace algo que no está capacitado para hacerlo y no tiene la especialidad ni el título para hacerlo. Entonces, aparece mucha gente de estas vendiendo cirugías low cost, cirugías muy baratas, muy económicas, y verdaderamente es como tú lo dijiste, es una red flag, es una alerta en decir, a ver, ¿por qué me está cobrando $1,000 y ahorita te quieren dar por $1,000 una lipo, te quieren dar los exámenes, la faja, los drenajes, y como aquí decimos, yo soy guayaco, hasta el vaso de Quaker? Entonces, verdaderamente, eso hay que correr. Véanlo. Y otra cosa, que hay muchos ahorita estafadores, hay muchos enganchadores que te inventan que los doctores tal y cual están operando en esa página o en ese negocio y nunca los ves. Y vas a operarte y dices, no, el doctor ya mismo viene, no es que el doctor está de viaje, no es que justo el doctor se le enfermó la hija y ahora te va a operar otra persona. Y no son cirujanos plásticos. Es gente, créanme que yo he escuchado en mi consulta horrores, historias para llorar. Entonces, por favor, mi recomendación es fácil, lo más fácil del mundo. Bien, si te están cobrando $1,000, si te están cobrando 5,000, 6,000, revise a su cirujano que esté en la página del Cenecit, conozca a su cirujano, véalo en persona, que él lo atienda, que él lo revise y véanlo si está en la página del Cenecit y en la página de la SECPRE, que ahí usted va a ver si su cirujano es certificado. Y otra cosa, vean si en la clínica que la van a operar tiene sus permisos de salud, permisos municipales, permiso de bomberos y que esté apta para usted, para que tenga una buena cirugía y esté segura. Si un médico o un pseudomédico en este caso, porque no sabemos de estas empresas, revisa a un paciente y hace un procedimiento y este paciente pues puede fallecer o puede tener una complicación, estamos hablando de un delito, ¿verdad? Yo creo que pues podría ser hasta un tipo de homicidio, ¿no? Porque es una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo y se metió a hacer algo. ¿Puedes contarnos un poquito de cómo va esto en incidencia? Porque aquí se crea una mala experiencia, así como en cirugía bariátrica. A mí me ha tocado ver que me dicen, no, doctor, es que el paciente se murió y cuando investigo fue en una casa de 2 pisos, en un pueblo X. Entonces digo, o sea, también el paciente tiene que hacer conciencia que no son cirugías que se pueden hacer en cualquier lugar, como lo acabas de decir. ¿Y cómo va el tema de luchar contra el temor que el paciente puede sentir de, no, es que se operó esa persona y se murió, se operó yo creo que la mayoría de las personas que han tenido estos desenlaces fatales ha sido justamente por esto, porque la persona que lo realizó tal vez no era especialista. ¿Qué nos puedes decir de esto, Sí, Nelson? mira, hay muchos casos, ¿no? Inclusive ahora poco se escuchó en una torre, pues no voy a dar el nombre, pero una torre médica, donde en un consultorio de 50 metros habían hecho quirófano y todo eso.
Entonces, a ver, la reglamentación es clara. El municipio indica que para tener un quirófano, que se lo puede hacer, que es clínica del día, tienes que tener mínimo 200 metros. Entonces, no puede ser posible que en 50 metros, 40 metros pongan quirófano, monten todo. ¿Cuál es la seguridad del caso? Entonces, ustedes tienen que revisar bien siempre estos tipos de casos que, me van a operar aquí. No, entonces yo no me opero. Primero. Segundo, como les dije, registrar y revisar que su médico sea cirujano plástico. Yo he tenido casos que, ahorita hace poco fue una señora y me dijo, doctor, yo me salí del quirófano. Dice, a mí me iban a operar en un lado, aquí por la Kennedy, dice, en un edificio, en una casa. Yo entré a operarme, pero a mí me habían dicho que un doctor que sí es cirujano plástico me iba a operar. Y me dijeron, yo ya estaba ahí con mi esposo y bueno, quiero ver al doctor. Y ya me iban a operar y no veía al doctor. La persona que me atendió, que es un vendedor, que son bachilleres, disculpando el término, ¿no? Pero son bachilleres, enganchadores, vendedores, que se ponen traje de cirugía, hasta más bonito que el mío, o sea, De marca, de con marca. mandil, de marca y todo. O sea, es un problema, tú no sabes con quién estás tratando. Y entonces la señora dice, doctor, yo ya me acosté en la camilla y mi esposo decía, pero ¿y el doctor? A mí me dijeron que el doctor estaba viajando, que estaba en el aeropuerto y que tenía un problema, que el que lo va a operar es otro doctor y llega otra persona disfrazada con mascarilla y todo a operarme. Dice, yo de verdad comencé a gritar, mi esposo entró, se hubo un problema y tuvimos que salir. Y así hay muchas historias, lamentablemente, que a veces la gente, porque en teoría son de bajos recursos sociales o económicos, a veces no quieren denunciar, no quieren avisar, por quitarse problemas no quieren hablar. Entonces, sí, por favor, es muy delicado esto. Eh, el tema es bastante amplio cuando hablamos de esto de las personas que juegan un poquito con la salud de otras personas y netamente por el tema económico, pues a veces uno se lleva unas grandes sorpresas, que inclusive algunas de estas empresas pueden decir que le cobran 1.500 al paciente por una lipo y al médico o al pseudomédico, dependiendo del caso, a veces le terminan pagando 200, $300. O sea que la persona que hizo el enganche está ganando más de tal vez el médico general, porque puede ser un médico general que igual se mató sus 6 o 7 años estudiando. ¿Y a dónde quiero llegar? A este tema de las empresas fantasma en medicina estética, las tercializadoras. Nelson, ¿a ti te ha tocado alguna vez alguien llegó a tu puerta diciendo, doctor Nelson, usted, asumo que tal vez ahora no, pero cuando recién empezaste, a mí me pasó, entonces por eso lo cuento. Nelson, doctor Nelson, yo lo voy a hacer famoso. Se sentaron al frente tuyo, yo le voy a traer 10 pacientes al día, pero le voy a dar $100 por cada uno. ¿Te tocó o no te tocó? ¿Qué nos puedes Claro, contar de esta experiencia? muchas veces, muchas veces. Cuando inicié, bueno, gracias a Dios siempre tuve tutores, amigos que me dieron la mano y obviamente comencé bien operando. Y muchas empresas de estas que comenzaban en el inicio, ¿no? Me tocaron la puerta pues para decir, ¿sabes qué, doctor Rodríguez? Vamos para hacer, yo le pongo, como tú bien lo dijiste, 5, fácil, así te voy a decir. Dice, te voy a hacer 10, 15 rinoplastias en el día, nosotros cobramos $500 y usted va a ganar $200. Pero $200, de esos $200 tú tenías que pagar clínica, pagar anestesiólogo, pagar todo. Entonces, si nosotros tenemos 2 dedos de cerebro, eso no alcanza para nada. Si tú quieres operar dando seguridad y cuidando el bienestar de tu paciente, $200, $300 no alcanza para un espacio, no alcanza para las medicinas de la anestesia, no alcanza para pagarle a un profesional a carta cabal, que es un anestesiólogo titulado que te cuide el paciente. Entonces, ese tipo de gente, que lo que hace, se pone a buscar gente que funge de anestesiólogo o a veces tecnólogos que les pagan 30, $40 para que operen una nariz y ellos ganan por volumen, efectivamente. Si tú dices, yo me voy a ganar $100 por una nariz y hago 15 en el día, me hago 1.500 diarios. Si multiplicas por 5 que trabajen, ya bueno, ya son 7.500 y por 4, pues estamos hablando ya de como de $28.000. Entonces, tú dices, bueno, es un negocio redondo, pero no sabes con cuánto de ese porcentaje se complican, cuántas se mueren y cuántas insatisfacciones y pacientes inestéticos y pacientes inconformes hay. Muchísimo. Yo pienso que ahí
Yo creo, Omar, en el karma. Y yo sí creo que hasta el día de hoy, a veces, hace unos 6 meses me golpearon, me llamaron por teléfono de que, doctor, sí queremos que usted venga aquí, tenemos una empresa, aquí trabaja en Quito, trabaje aquí, le vamos a poner muchos pacientes. Entonces yo le dije, muchas gracias, pero no. Verdaderamente, yo como te dije, sí creo en el karma y creo que lo que hacemos bien, nuestra familia y nuestros hijos van a estar tranquilos y contentos y nadie nos va a señalar más adelante. Y el poco dinero que hagamos nos va a durar, nos va a satisfacer y vamos a tener un buen futuro. El dinero, a la larga es dinero, el dinero se pierde, se gana, si lo ganas mal, se te va como el agua. Entonces, yo pienso que lo primero es siempre la ética, la moral y obviamente tratar a nuestro paciente como que fueran nuestros familiares. Bien lo has dicho, y justamente tocaba el tema porque yo creo que no es justo, ¿no? Alguna vez a mí me tocó, yo sí participé con alguna empresa en mis inicios, cuando yo vine de México, y te cuento que era muy ingenuo. Te digo que era muy ingenuo porque no conocía el tema, no sabía bien. Y a mí me decían, doctor, la cirugía la estamos cobrando económicamente, es un manejo social, ¿no? Social hablando de cirugía bariátrica, ejemplo, me decían, le estamos cobrando a la paciente, doctor, $3,500. Entonces, socialmente, para que usted la ayude, bueno, digo, bueno, vamos a ayudarla, pobrecita, lo necesita. Y de repente conversaba con la paciente y la paciente me dice, doctor, me cobraron 7,000. O sea, le cobraron el doble de lo que a mí me dijeron y a uno le terminan dando cualquier cosita y esa persona se termina llevando como $3,000. La verdad que no me parece justo, justo con el paciente, ni siquiera conmigo, sino con el paciente al cual de alguna forma pues se le engaña diciendo que lo vamos a ayudar y termina pues siendo otra cosa. Así que bien por ese lado, Nelson, igual que la gente también conozca esa parte que a nosotros lo que callamos los médicos, porque al Ah, final sí, sí. estas cosas no muchos de nosotros las hablan, algunos pueden tener vergüenza, digo, si no haces las cosas mal, como tú lo dijiste, algo que yo le digo a los pacientes es, yo puedo darme el lujo de yo andar en la calle y me encuentro un paciente, me encontré hasta en Europa, en Estados Unidos, doctor, ¿qué fue? ¿Cómo está? Me abrazan, las gracias y todo lo demás, porque nos preocupamos porque ese paciente salga bien y vaya bien, y el seguimiento, que es muy importante. Y bueno, Nelson, ya saliendo un poco de estos temas, un poco controversiales, de la parte científica y todo eso, vamos a entrar un poquito pues a la otra parte, a tal vez lo que nosotros vemos en el día a día, preguntas que los pacientes a veces te hacen, y te toca responder, o a veces no sabes qué responder. Y creo que una de las preguntas más comunes, por lo menos a mí, que me ha tocado, y quiero que tú la expliques porque igual somos campos diferentes, es el tema de las relaciones sexuales. Cuando una paciente, independientemente del procedimiento, asumo que tienes diferentes protocolos, pero te dicen, doctor, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? ¿Tú qué le dices? ¿Cuándo puede? ¿Depende de la cirugía? Sí, siempre va a depender ¿Depende de la edad? sí, correcto. Siempre va a depender de la cirugía, ¿no? Siempre va a depender de la cirugía, porque, a ver, si a lo mejor la paciente se hace una blefaroplastía nada más, bueno, ven la manera Blefaroplastia, y son jóvenes, claro, que es los los párpados. párpados, una cirugía de párpados, ellos ven ya a lo mejor a los 10, 15 días está bastante bien y son jóvenes con su esposo, ellos ven la manera de cómo pues lo pueden realizar, ¿no? Muy delicadamente, sin dañar nada, es más fácil. Pero cuando se hacen cirugías corporales, cuando se hacen cirugías mayores, mamas, mastopexia, lipoabdominoplastia, se les recomienda que por lo menos 3 semanas a un mes no tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el contacto físico, más el sudor, las hormonas, los poros se abren y todo, y son pacientes que en el postoperatorio se mantienen con un grado de anemia leve, a veces hasta moderada. Entonces son más propensos a infecciones. Entonces, inclusive yo he tenido casos que, como en todos, hay pacientes que hacen caso y hay pacientes que no hacen caso. Entonces, si yo le pongo a una paciente unos implantes de mama y le digo, ¿sabes qué? No tienes que andar sin sostén, por lo menos 1, 2, 3 meses. Para las relaciones sexuales igual mantente con sostén, pero viene claro, el novio, el esposo, el marido, el esposo, viene y dice, no, bueno, en vez de 3 semanas yo no aguanto, Quiere hacer, mira, quiere hacer control de calidad. exacto, como digan, y a la semana tienen relaciones y obviamente ni siquiera no es que mantienen los senos tapados, sino que se destapan y bueno, están en toda la actividad, pues pueden haber hasta que los implantes los mal posicionen por el movimiento y la manipulación. O
sabe que si el paciente no sigue estas recomendaciones puede tener complicaciones, ¿no? Sí, Y asumo claro. como el caso que contaste también, si, o sea, si la paciente tiene muy pronto relaciones sexuales, sea mama, sea abdomen, donde hay unas cicatrices un poquito grandes, también se pueden abrir los puntos, Por ¿no? supuesto. Y eso pues va a Claro. dificultar la La recuperación. cicatrización Ujú. a largo plazo. Otra de las preguntas que a veces me hacen, y aprovechando que tocaste anemia, ¿no? Es cuando nosotros preparamos a un paciente, cada una de las áreas del cuerpo, cada una de las especialidades médicas tiene su propio protocolo preparatorio. No es lo mismo mi protocolo para cirugía bariátrica que los tuyos diferentes del tipo de cirugía que vayas a hacer. Claro. Pero en cirugía plástica, un prequirúrgico básico, ¿qué debe incluir para que la gente lo entienda? Porque también hay gente que dice, no, doctor, yo solo quiero sacarme los párpados y eso, a mí me han dicho que el consultorio son 10, 15 minutos y listo. ¿Qué nos puedes decir en esta Claro, parte? el prequirúrgico básico siempre va a ser un examen de sangre que conlleve lo básico, que es función renal, función hepática, la parte de hemograma, que es los glóbulos rojos, el conteo, las plaquetas, los tiempos de coagulación, el dímero D, que es una parte fundamental, y obviamente uno pide pues las pruebas metabólicas. Entonces, y obviamente si está en edad fértil, siempre pedimos test de embarazo. Yo tengo una anécdota muy bonita y yo siempre digo, que así sea monja, así me niegue y lleguen eh, diciendo, doctor, yo no tengo relaciones sexuales nunca, mi marido se murió, yo les pido test de embarazo. Mientras están en edad fértil, test de embarazo, porque ya me tocó hace mucho, mucho, cuando recién iniciaba, una paciente pues que le iba a hacer lipoabdominoplastia y no se había hecho el test de embarazo y yo ya lo había pedido y me dijo, doctor, ¿por qué me voy a hacer test de embarazo si estoy menstruando? Entonces, no, yo no tengo nada, no tengo ni relaciones ni nada. Bueno, la operé, le hice el hipoabdomeno y ¿qué es lo que pasa? Que a los al mes, 2 meses, estaba con náuseas, vómitos y le dije, ¿sabes qué? Hagamos una test de embarazo y efectivamente estaba embarazada. Entonces yo ya aprendí desde ahí que hay que pedir test de embarazo a todos los pacientes. Algunos son mentirosos, entonces Mujeres sin excepción sí, van con su test de embarazo. sí, va con su test de embarazo y aparte tiene que hacerse su electrocardiograma, evaluación cardiológica prequirúrgica y si voy a tratar áreas como abdomen, pido ecografía de partes blandas, si voy a tratar áreas de mama, siempre, cuando uno va a operar mama, siempre hay que tener un registro de una ecografía de mama si tiene menos de 40 años. Si tiene la paciente más de 40 años, una mamografía. Y obviamente con lo del COVID pedimos a veces sí o no radiografía de tórax. Bastante interesante. Hay otra cosa que por decir la gente no le entiende, ¿no? Nosotros tenemos criterios clásicos de todo lo que dijiste. Yo te hablo de cirugía general, ni siquiera de cirugía bariátrica, o también puede ser en cirugía bariátrica, que yo para lo mínimo que yo necesito para hacer una cirugía segura es de hemoglobina 10, de hematocrito 30, que yo considero que pues el paciente con esto puede entrar a la cirugía porque son cirugías que no va a haber mayor sangrado. Pero si tengo una paciente que le voy a hacer una liposucción, pese a que en teoría la paciente no sangra en la liposucción, con estos datos, según lo que yo sé, no se puede operar, ¿no? No, no se puede. Y cuéntale un poquito a la gente por qué y cuál es el mínimo de hemoglobina o de hematócrito que debe tener. O sea, ¿qué pasa en esa succión entre comillas de grasa? Como tú bien dijiste antes, retomo esa pequeña frase, ¿no? Que el índice de masa corporal ya a partir de 30, que es una paciente obesa tipo 1, para arriba ya debe de bajar de peso para hacerse una liposucción. Yo las liposucciones las hago por debajo de 30, el índice de masa corporal, y si entra más delgada es mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sacar 2-3 litros de grasa donde sí, pese a que tú no ves sangre, hay pérdida hemática por el trauma, por la cánula, por el movimiento, por la vibración, entonces sangra. Y hay pacientes muy sensibles que son el típico paciente que casi siempre es blanco, que lo tocan y se hace un morado. Entonces ahí va secuestrando sangre, pese a que no se vea. Entonces a la larga una liposucción es una cirugía traumática que con la tecnología la hacemos menos traumática, pero no deja de ser traumática, que va a producir pérdida de sangre. Entonces, para nosotros, con un hematócrito de 10, un hematócrito de 30, con hemoglobina de 10, no podemos entrar. En lo personal, siempre de 13 la hemoglobina para arriba, con un hematócrito de 39, 40, 42, 43, para hacer una buena lipoescultura. Y lo otro, mientras más grasa saco, más pérdida sanguínea probablemente tengo. Entonces, lo ideal es sacar entre 3 y 5 litros de grasa, pero tú sabes cómo son nuestras pacientes. Verdaderamente la mayoría vienen gorditas, con una barriguita aquí, una barriguita acá, todo, y uno termina sacando 5, a veces 6 litros de grasa. Ahora vine operando una paciente, una paciente muy querida para mí, una ex trabajadora mía,
también. Entonces, esa paciente, yo, bueno, la veo, no estaba tan gordita y dije, probablemente le voy a sacar unos 3 litros de grasa. Terminé sacándole 5 litros y medio. Entonces, para darle un buen moldeado. Ahí obviamente ella entró con un buen hematócrito, una buena hemoglobina. Después de eso le hicimos un control y bajó de 3 a 4 puntos. O sea, Que todavía está bien, no necesita sangre, no necesita nada, pero baja el hematócrito. exacto. O sea que, supongamos, si empiezas con 14, que me dices, o como 13 mínimo, 13. baja a 10 y Baja se 10. mantiene un buen estándar. Exacto. Porque si entraría con 10, como yo inicié mi ejemplo, que entre comillas yo puedo entrar con 10, y como no hay sangrado en mis cirugías, mayormente, puede que baje a 9, 9.5 en las mías, pero en la tuya de 10 puedo pasar a 7, y sabemos que ya de 7 puede ser criterio de transfusión. Correcto. Es decir, que puedo estar involucrando a esta paciente a que reciba una transfusión sanguínea y pueda tener alguna complicación. Entonces, por eso la gente debe entender que una valoración bien hecha por un cirujano plástico, con estos pequeños criterios que a veces parecen que la gente no los toma en cuenta, porque algunos se basan en el rango y dicen, pero no tengo anemia, porque aquí, de acuerdo al laboratorio, está mi rango bien, y cuando llega el cirujano plástico le dicen, no, no puedo operarte ahora porque tengo que corregir esta parte aquí. Qué importante saber esto. Y bueno, siguiendo con estas preguntas del día a día, tienes muchos años de experiencia, Nelson, sé que tienes muchísimos casos exitosos. Cuéntame algo, asumo que alguna vez te tocó, a mí me ha pasado, tengo que decirlo, me pasó cuando ayudaba en cirugía plástica y asumo que a ti con mayor razón. ¿Te pasó aquella paciente que le hiciste mama, le hiciste lipo, le hiciste abdomen y te dijo, doctor, yo quiero que usted haga el control de calidad? Yo quiero que usted vea si están bien puestas, quiero que usted vea si siento o no siento. ¿Te ha tocado esas situaciones incómodas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué recomiendas? Porque existen igual muchos médicos generales o cirujanos plásticos recién graduados que están en formación y quieren saber qué se hace en esos momentos, porque la universidad no nos prepara para esto. Sí, mira, te voy a decir algo. A mí no me ha pasado directamente así. Probablemente sí en los inicios, muchas chicas, bueno, uno era más joven también, ¿no? Más delgadito todo. Y puede ser que a lo mejor indirectamente se insinuaban. Pero directamente no. Puede ser porque todo el mundo dice que tengo cara de bravo, cara de enojón. Entonces, la mayoría de pacientes me dicen, doctor, usted en las redes se ve mayor, se ve enojado, se ve malhumorado, y luego vienen y me conocen y ven, no digo tampoco lo contrario, pero ya ven que no soy tan mayor y ven obviamente que no soy enojado ni nada. Entonces, probablemente también eso influya mucho. Entonces, a como uno se comporte con el paciente, o a veces igual, uno le dé como que esa apertura para eso, pero como en teoría no ha pasado, entonces no me ha pasado. Pero sí te puedo decir que, claro, hay pacientes muy joviales, que ya son con la personalidad de ellas, ¿no? Mujeres, que, doctor, me acuerdo un día estábamos conversando y la paciente, yo estaba sentado aquí en mi escritorio, la paciente ahí sentada, que te puedo dar esa anécdota, me dice, doctor, es que vengo para que me vean los senos, porque tengo los senos un poco grandes, caídos, y quiero que me levante. Y entonces yo estaba en la computadora y le digo, sí, perfecto, bueno, ¿y usted de qué sufre? Sí, pero quiero que me los vea ahorita, y ya se estaba sacando la blusa y me enseña los senos para que lo vea. Discúlpeme, le digo un ratito, primero déjeme hacer la historia clínica, ya va a haber el tiempo donde la vamos a examinar y evaluar. Entonces, pero todo normal, lo tomo bien, no lo tomo mal. Sí, más que todo porque tú me decías, yo creo que una recomendación igual, como lo decía, es siempre tratar de cuando ya vamos a examinar, sobre todo si son mujeres, estar acompañado siempre de tu asistente, una 100%, enfermera 100%. o de otra persona que pueda ver, ¿no? Que pueda ver cómo está siendo examinada, evaluada, sobre todo cuando son mujeres menores de edad o cuando son pues mujeres jóvenes y vayas a examinar áreas del cuerpo que tienen bastante pudor, como la parte de los senos o inclusive las partes genitales. Eso es muy importante saber para que la gente igual lo entienda. Una correcta valoración tiene que incluir a otra persona de preferencia que esté ahí como testigo para alguna cosa, pues, ¿no? Porque no estamos exentos de que alguien también trate de dañar su imagen. Trate de dañar tu imagen. No es que el doctor me tocó el seno de tal forma o me tocó el pezón de tal forma que pues al fin y al cabo ese jamás va a ser, creo que, el objetivo de un médico, pues, que esté bien formado. Y otra pregunta, Nelson, porque esta es la parte un poco divertida, ¿no? De saber el día a día, de tu parte personal, de cómo llevas la vida, tienes familia, tienes hijos. Y nosotros, los médicos, estamos siempre involucrados en el tema de la actualización médica continua. Tenemos actualización aquí, local, nacional, pero a veces nos toca esa internacional.
tenemos que salir a hacer un curso, un congreso y otro sinnúmero de actividades académicas que a veces nos invitan o tenemos que estar presentes o dar charlas. ¿Cómo lo toma? Sé que tu esposa es médico, ginecóloga, un gran saludo a la doctora que sí está viendo el programa, pero ¿cómo llevas esa parte? Yo voy a empezar por mí, ¿no? Porque creo que todos los congresos de todas las especialidades son diferentes. En el caso de cirugía, te cuento que son cirugía general o cirugía bariátrica, yo puedo considerar que son tranquilas. Son tranquilas, son light, no me ha tocado ver, la verdad, un desmadre mayor, a diferencia de pediatría. O sea, mi esposa es pediatra. Y yo he estado en un par de reuniones pediátricas de congresos aquí, locales o internacionales, y yo me quedo sorprendido. Hay zanqueros, los que juegan con fuego, hay de todo, o sea, hay de todo. Y digo, chuta, mis congresos no son así. ¿Cómo son los congresos de cirugía plástica, Bueno, Nelson? Cuéntanos un poquito. verdaderamente, claro, nosotros los cirujanos plásticos, tú sabes, somos más joviales en teoría. En la práctica también. Nos gusta farrear más. eh, y en cirugía plástica hay congresos muy buenos. Todos los congresos realmente son deslotados, con buenos expositores, buenos temas y todo. Pero también en la parte social tratamos de pasarnos también de la raya, o sea, botarla, dice, sacarla del estadio. Entonces, supongamos uno de los congresos que fui y que, claro, antes la mayoría de congresos yo iba solo, porque mi esposa estaba haciendo la especialidad y todo eso. Mi esposa que es ginecóloga, ¿no? Entonces, ahora trato de siempre invitarla en la mayoría de los congresos o países que ella no conoce. Por decir, me toca ir a Singapur, ¿sabes qué? Vámonos a Singapur para que ella también pase, comparta conmigo. Y los dos, como somos profesionales, pues nos llevamos muy bien, aparte que dentro del círculo casi todo el mundo conoce a mi esposa. Entonces, todos nos llevamos bien, vamos en amigos. Entonces, te doy un ejemplo. Estuvimos en SAPS, un congreso bastante bueno en Cartagena, y teníamos la parte primera, que es de las exposiciones y todo eso actualizado, ¿no? Y ya en la noche contratamos al grupo Nietzsche para que nos cante. Entonces estábamos con el grupo Nietzsche, la gente bailando, jovial, bailando salsa, pasaba el whisky y los vinos de allá para acá y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos eso. Al siguiente día, los cirujanos plásticos alquilamos toda una isla, que es Tierra Bomba, en Cartagena, y llevamos dos grupos de reggaetón. Uno de esos, se me fue el nombre, justo lo tenía ahí, bueno, un grupo famoso y otro grupo pues no tan famoso, y solo para nosotros, entonces, y disfrutamos hasta las 3 de la mañana. Eso sí, nosotros farreamos 3 de la mañana y al día siguiente, 7, 8 de la mañana ya estamos en la charla. A seguirse O sea, actualizando. sí farreamos bastante, tenemos pues bueno, esas cosas. Al otro día teníamos una discoteca solo para nosotros alquilada, separada, y al último día, bueno, un yate de 2 pisos, pues nos fuimos a pasear por Barú y por todos lados. Entonces, es así más o menos son Así nuestras son peñas. las festivales o congresos de cirugía plástica. Y bueno, te adelantaste un poquito. Sí. La siguiente pregunta era, ¿cómo le hacías? ¿Pedías permiso? ¿No pedías permiso? Pero ya me dijiste que pues ahora lo ideal es involucrar Sí. a la esposa O para sea, evitar cualquier... ¿sabes qué? Pero ¿Y no, alguna no vez en todo. tuviste algún malentendido con tu esposa? ¿Alguna vez por estar en congresos que se enojó y todo ¿Sabes eso? que no, nunca? Tengo, gracias a Dios, mi esposa me vio crecer desde que yo era residente de cirugía plástica, y ella conoce casi más o menos el medio, aparte que, como tú sabes, ginecóloga, los médicos, entre los médicos nos entendemos más. Pero también es verdad, hay mujeres muy difíciles. Y como en todo, y parejas, hombres también difíciles. Entonces, en este caso nos llevamos muy bien con mi esposa, ella confía pues 100% en mí, yo confío 100% en ella, y tenemos eso mutuo de que ella se va a sus congresos de ginecología, va sola. Yo voy a mis congresos, voy solo. Cuando yo quiero invitarla, porque ya te dije, tenemos algo especial, algo nuevo, algún país que no conozco, ella no conoce, le digo, ¿sabes qué? Vámonos, vamos, ahora estuvimos en Brasil, nos fuimos a Río, no conocíamos Río y fuimos los dos a Río. Entonces, sí tuve yo que irme, me fui a Corea y a Tailandia solo, sí, por cosas de trabajo. Entonces, ella lo mismo. Entonces, no tengo problema con ella, te cuento. Qué bueno En ese eso. lado no. Qué chévere. Soy uno de Nelson. los pocos bendecidos, no sé tú. No, tampoco. Mi esposa debe estar viendo el programa y no, gracias a Dios, tampoco no. Pero sí es importante, como digo, que la gente conozca esa otra parte de nosotros. Aparte ¿no? que yo me porto bien, así que... no eso. da de qué hablar. Claro, nada. Muy bien. Cuéntame, Nelson, un poquito para que la gente también entienda esta parte, ¿no? ¿Por qué elegiste cirugía plástica? Y luego te pregunto por qué te pregunto esto, ¿no? Valga la redundancia.
¿Qué te llamó la atención? ¿Cuándo nació ese clic o ese llamado a ese apostolado llamado cirugía plástica? Te voy a hacer un resumen del resumen. Cuando era chiquito, no más chiquito de lo de ahora, ¿no? Yo no tengo familia médico por ningún lado. Nadie sabe en qué momento yo comencé. Cuando tenía 5 o 6 años me preguntaba a mi abuela que qué voy a hacer de grande y yo decía, voy a ser doctor, voy a ser médico. Y me creció esa gana de ser médico. Estudié medicina, me gradué y yo siempre quise, cuando estudié medicina, ser cirujano. Yo quería ser cirujano digestivo. Entonces me gustó cirugía general y cirujano digestivo. Siempre estuve metido en las áreas del Barnaza desde pequeño, operando, ayudando en cirugía y todo eso, ¿no? Me decían ratón de quirófano. Entonces, bueno. Entonces yo sabía que iba a ser cirujano, pero no sabía que iba a ser cirujano plástico. Dentro del camino, ya casi antes de terminar mi estudio como médico, me encontré, o Dios me puso delante, personas cirujanas plásticas que me llevaron a hacer campañas de cirugía reconstructiva. Entonces yo fui a algunas provincias a hacer, todavía como estudiante, campañas de cirugía reconstructiva, y ahí me gustó devolverle la sonrisa a un niño, arreglar algo que estaba dañado en una persona, devolverle la integridad a sus tejidos, mejorar las secuelas de enfermedades, realmente me llenó mucho de satisfacción. Yo disfrutaba esas campañas, gozaba, aprendía, y realmente yo dije ahí, yo voy a hacer cirugía plástica. Y te digo algo, un detalle a lo mejor que tú no sabes. Yo, cuando estuve haciendo cirugía, todo eso, entré a uno de los primeros grupos de cirugía bariátrica en el 2005, 2006. Entonces, Tal vez con Jesse León. con Jesse, sí. O sea, porque, mira, no lo sabía, Sí. pero yo sé que Jesse incursionó en cirugía bariátrica hace algunos años, él Sí, también sí. cirugía plástico, y pues, mira, la mente me llevó allá. Cuéntanos, Sí, cuéntanos. bueno, entonces, malo que lo diga, pero yo soy muy hábil, era muy bueno en cirugía bariátrica. E inclusive fuimos a Argentina a hacer los cursos básicos de cirugía bariátrica y todo eso, hice la laparoscopía y todo, y manejábamos mucho. Entonces operábamos en eso, fue un boom, operábamos mucha cirugía bariátrica. O sea, te hablo 5, 6, 8 pacientes, 10 pacientes diarios. Es algo que yo lo viví muy hermoso, muy bonito, que siempre estoy agradecido y tuve esa experiencia. Y estuvimos así 2, 3 años en una buena bonanza, con muchos casos de éxito y así también con casos de complicaciones. Porque todo aquel que opera de ley va a tener complicaciones. Entonces, pero yo estaba enfocado, dije, no, apenas salga el posgrado, el concurso, voy a concursar y voy a hacer cirugía plástica. Justo en el 2008 salió a mediados de año concurso, me enteré rapidito, me puse a estudiar, hice mis papeles, todo, entré a concursar y gracias a Dios entré al posgrado de cirugía plástica. Entonces, lo hice, fue con la visión y el objetivo de hacer bastante malformación congénita y obviamente ayudar a la gente. Es justamente la vocación, y hacia allá es donde quería llegar, Nelson, porque ahorita vemos, bueno, ahorita hay un boom en tema de noticias con esto de los posgrados de Argentina, ahí hay un médico ecuatoriano metido en ese problema, será verdad, no será verdad, pero justamente ahorita vemos, yo te digo, también soy profesor universitario, y a veces cuando se ponen a conversar o preguntan, dicen, es que yo quiero ser cirujano plástico, doctor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser cirujano plástico? Yo quiero tener un Mercedes, un BM, un Audi, quiero tener un Rolex y quiero vivir en Mocolines. No estoy diciendo que el doctor, no estoy diciendo que el doctor Nelson tenga todo eso. Me viste. Pero así es como ahorita piensan, ¿no? Entonces realmente el mensaje en esta parte del programa es a aquellos estudiantes de medicina que si quieren hacer algo, la especialidad que sea, que la hagan con amor, con convicción, con vocación, porque no hay nada mejor, como lo dijo Nelson, que trabajar haciendo lo que te gusta, buscando el bienestar de un paciente. El amor del doctor nació con la cirugía plástica reconstructiva y ahora obviamente pues ya se dedica netamente a la estética, pero eso, tener ese sentimiento de conciencia de querer ayudar a otro ser humano. ¿Ok? Bueno, seguimos con estas preguntas que están bastante interesantes. Otra de las preguntas que a veces a mí me preguntaron pacientes míos, ¿no? Que se operaron y luego se hicieron una cirugía plástica, me dice, doctor, usted luego de la cirugía bariátrica, a mí no me dijo que me ponga faja, pero el cirujano plástico me manda a utilizar faja desde el día 1, quiere que la use siempre. ¿Qué le puedes decir a la gente que se ha hecho una cirugía plástica o que está pensando en hacerse una cirugía plástica? En el caso de la cirugía más común, lipoabdomino,
¿Es necesario el uso de la faja? ¿Cuánto tiempo tiene que usarla? ¿Se la tiene que sacar o no se la tiene que sacar? Mira, es importantísimo porque hay mucha información en las redes, en los vecinos. El mejor médico es el vecino. El de la El farmacia. mejor médico es la amiga de la paciente. O el que ya se Entonces, operó. el que ya se operó. Con Entonces, otro que no era cirujano plástico. imagínate. Entonces, realmente el asunto de la faja, primero que para mí siempre digo, la faja no es obligación. En lo personal, una faja no es obligación porque la faja no es que te va a hacer la cirugía, ni la faja te va a hacer que te bajes más de peso o que se te pegue más la piel. Correcto. Es lo que piensa la gente y los pacientes. La faja sí es un coadyuvante como cualquier prenda, es de contención. La faja sirve para contención, sirve de ayuda. El paciente camina, cuando se hace una lipo se desprende la piel y todo se va a pegar, camina mejor, se siente mejor y por eso uno le envía, porque es un coadyuvante a su cirugía, así como los drenajes linfáticos, como las cremas, las medicinas, las tabletas, pero la faja no es obligación. Yo le digo a mis pacientes, si usted se siente que la faja la ahorca, la ahoga, la mata, sáquesela. Duerma sin faja. Doctor, y me voy a quedar, después no, la cintura no va a ser chiquita. La faja la faja no le va a hacer la cintura chiquita. Ya usted ya hizo el trabajo en el quirófano y pasa de un proceso. Omar, es importante porque después de una cirugía hay dos resultados. El resultado en mesa, que es el que queda espectacular, y posterior a eso comienza a hincharse el cuerpo y se hincha de una manera que pareciera que estuvieras más gorda que antes. Y el paciente a veces hasta se deprime. El paciente se desespera y quiere hacer en vez de un drenaje linfático al día, quiere hacerse 2, 3 al día pensando que se va a deshinchar más rápido. Quiere ponerse la faja más apretada para que eso la aplaste y se deshinche más rápido. Cuando lo importante es la información a los pacientes y ellos tienen que esperar el proceso. Y existe algo muy puntual, quiero saber si te ha tocado, Nelson, si has necesitado del soporte, que van a ser el tema en otros programas futuros, de soporte psicológico, soporte psiquiátrico, con este término. ¿Qué es dismorfía, Nelson? ¿Te ha tocado ver este tipo de pacientes que tú sabes que están perfectos, pero dicen, doctor, no me gusta el resultado, no me siento bien, yo sigo viendo que mi seno está caído, y etcétera? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Sí, hay lo que se denomina dismorfofobia. Ese término es un término en el cual el paciente se asusta, se desespera porque se ve mal y quiere mejorar y quiere mejorar. Y ese paciente es el que te acude a cada rato al cirujano plástico, doctor, pero es que estoy mal. Si se operó, te busca todos los peros. Si no se operó, quiere operarse. Y tú la ves y como tú bien lo dijiste, ya a mí me ha tocado pacientes que ya se hicieron una lipo, no tienen nada de grasa, están perfectas, pero dice, doctor, yo quiero mejorar, quiero hacerme más cintura, quiero bajarme más grasa, sáqueme todo lo que tenga y no tiene nada. Entonces toca decir, disculpe, no puedo operarla. Entonces, para nosotros es muy difícil, Omar, decirle al paciente, no puedo operarla, primero, y segundo, también es bien difícil decirle, mire, ¿por qué no acude a un psicólogo, un psiquiatra? Es muy difícil. Entonces, lo que sí debemos meter ya como protocolo, que se lo hace en otros países, es tener dentro del equipo un psiquiatra o un psicólogo, para que antes de operar al paciente, él nos haga un sesgo, así como una valoración prequirúrgica, así como una valoración de anestesiología, tiene que existir dentro de nuestro protocolo una valoración psiquiátrica o psicológica, para que ellos hagan el sesgo y hablen con el paciente, le expliquen los pros y los contras, vean cómo está por dentro del paciente, vean la sensibilidad del paciente, la ayuda que pueda tener y con eso obviamente tener menos problemas. Este término de la cirugía transgénero, el cambio de sexo en la parte plástica, porque conocemos que creo que cirugía transgénero es cuando ya el órgano genital externo masculino se lo hace femenino y el femenino viceversa. ¿Ya se está haciendo aquí en Ecuador grupos que lo hagan? ¿Cómo van con los resultados? ¿Qué nos puedes decir? Mira, en Quito hay grupos hospitalarios que ya hacen cirugía, ya no de ahorita, de hace muchos años, cirugías transgénero. En Guayaquil habían un par de doctores que lo hacían, ya no están, ya están jubilados, entonces, pero sí hay en Ecuador. Eso no es nuevo, es algo bastante viejo, pero como tú dices, es la moda. Ahorita con las políticas internacionales se habla mucho de transgénero. Y no solamente en la parte genital, sino que también en la parte de mamas. Hay pacientes que quieren amputarse las mamas porque creen que tenían que haber nacido hombres
y obviamente quieren pasarse a la etapa de hombres, toman hormonas y todo y quieren amputarse los senos. Entonces sí van mucho, antes iba mucho paciente, en lo personal yo no lo hago, ninguna de esas cirugías, más por convicción que por lo que no sepa hacerla, porque eso todos nos enseñaron a hacer una mastectomía, nos enseñaron pues bastante bien y se lo hace, ¿no? Pero por cáncer o por otro tipo de problema, pero no porque no deseo tener senos y yo voy y te amputo los senos. Entonces, sí es un tema muy delicado, es un tema muy árido Es un y ya tema eso muy depende. controversial, la Muy verdad. controversial, sí. Y si el día de mañana te toca, por decirte un ejemplo, creo que en Brasil y en Italia existe mucho este tipo de cirugías y ya vemos a mujeres, por así decirlo, mujeres, que hacemos un análisis de ADN y tal vez me sale XY, me sale siendo varón, pero físicamente las mujeres, la conocemos como mujeres. Si alguna vez te toca uno de estos pacientes que te llega a tu consultorio como mujer, y que él, sinceramente, él te dice, ¿no? Porque pasa a ser él por su cromosoma. Doctor, yo fui hombre, me fui a Italia, me hice mujer, pero me he dado cuenta, de acuerdo a convicciones, como le dijiste, puede ser social, puede ser religiosa o alguna otra cosa que le pudo haber pasado en la vida. Y dice, quiero volver a ser hombre. ¿Se puede eso de que sacaron el miembro masculino, se hizo una vagina y vuelve a tener un miembro masculino? ¿Se puede técnicamente? Y Sí, pues, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Lo harías en Técnicamente este sí. caso o no lo No, yo harías? no lo hago Igual porque no. tampoco no es mi experticia. Porque hay cirujanos plásticos y hay grupos con urólogos, endocrinólogos y cirujanos plásticos solo dedicados a eso. Supongamos en Tailandia, que es uno de los países más famosos en realizar este tipo de cirugías. Cirugía de cambio de Y muy sexo, ¿no? económicas. Te cuento que yo tuve algunos pacientes que venían de Alemania y ya se habían hecho la cirugía y verdaderamente una cirugía pues muy bien hecha, una parte genital femenina. Eran hombres y se hicieron femeninas, ¿no? Con los labios mayores y todo eso, la vulva, el pubis, todo muy bien hechas. La cicatriz casi ni se veía. Y bueno, para los que quieren, allá en Tailandia sé y que es más económico porque le pregunté por curiosidad y cuánto te costó esta cirugía y me dijo 3.500 euros. El cambio de sexo completo, wow, Sí. bastante interesante. Ahora últimamente hemos visto ofertas a nivel de posgrados y vemos que cada vez hay más especialistas en ciertas especialidades en común. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en México, un amigo me molestaba, me decía, es que yo levanto una piedra y veo un cirujano bariátrico, ¿por qué no haces otra cosa? Me decía, porque yo estaba en el posgrado. Y aquí en Ecuador, prácticamente ahorita yo puedo decir que levanto una piedra y veo un cirujano plástico. ¿Cómo estás haciendo con eso, Nelson? ¿Qué le puedes tú recomendar una vez más a la gente que tal vez ya está haciendo cirugía plástica? ¿Un cirujano plástico debería dedicarse a sí mismo desde la punta del cabello hacia abajo? ¿O tú dirías que ya puede un cirujano plástico irse a subespecializarse o hacerse como una alta especialidad? Yo como cirujano plástico me voy a dedicar a cara, me voy a dedicar a mama, me voy a dedicar a contorno. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir en esto? Mira, el mundo es cambiante, las tendencias cambian y no es lo que yo diga, es lo que se vive y se ve actualmente. Ya todo el mundo por las redes sociales busca, si tú haces una linda nariz, te buscan solo por nariz. Te estigmatizan. Si tú haces, ay, es que no, yo quiero ir donde el doctor Rodríguez porque él hace lindas mamas, reconstrucción mamaria y quiero solo buscarlo por eso. Y te estigmatizan. Entonces, el mundo está así. Ya el mundo ya no busca los todólogos. El mundo busca quien hace perfecta o lo más llegado a perfecto, digamos así, que el único perfecto es el de arriba, las cirugías. Entonces, dependiendo del área. Y los pacientes te buscan y te estigmatizan. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Sí, es verdad, hay muchísimos. Si quieres estadística, te puedo decir, en la Sociedad de Cirugía Plástica, a nivel de Guayas, hablando de Guayas, que es la costa, están asociados en la sociedad, existen en la sociedad miembros que estamos hablando de 85 miembros. Fuera de eso, habrá unos 100 afuera que no son miembros. O sea, estamos hablando de 185 médicos. Y los que no son cirujanos plásticos, pero fungen de cirujanos plásticos y operan, es el 3 veces más de los que son. Entonces, sí estamos hablando que en un pedacito de tierra hay unos 500 personas que venden cirugía plástica. Entonces, ¿cómo subsisto? ¿Cómo existe Nelson Rodríguez? Yo todavía soy todólogo, pero como te dije, mi visión es otra. Trato siempre de estar actualizado, siempre estar arriba, trato de tener la mejor tecnología
Aunque puedo andar en un Ferrari, prefiero no andar en un Ferrari, pero tengo mis Ferraris en el quirófano, mis equipos, y es lo que la gente busca. Alguien que esté actualizado, que esté en la onda, que esté en lo actual, con buenos resultados, y que tenga todos los mejores equipos. Los que utilizan en Estados Unidos, los que utilizan en Alemania, los que utilizan en Europa, los que utiliza el doctor de Beverly Hills, eso los tengo yo. Entonces, eso es lo que hace que todavía Nelson Rodríguez esté arriba junto con otros grupos de amigos y colegas que estamos. Pero verdaderamente sí es un problema, sí es difícil la situación, porque hay muchos cirujanos plásticos jóvenes que no tienen todavía ni la experticia ni el alcance de lo que te hablé, y por lo tanto a veces están tentados a caer en esto de las páginas vendiéndose al mejor postor. Entonces, si es un problema, yo lo que le recomiendo es lo que la gente busca. La gente ahorita busca un cirujano plástico que se subespecialice en algo. Si tú solo haces cara, ese te busca el cara. Si haces cuerpo, solo cuerpo. Si es mama, solo mama. Si es glúteo, solo glúteo. Entonces te van buscando y estigmatizando. Ahorita eso es lo que pega. Claro, esa es como que la tendencia hacia donde vamos en el futuro. Y justamente lo que dijiste a mí me pasa. Pues yo hago cirugía bariátrica y ya la gente me ha estigmatizado como que solo hago manga y bypass. Cuando yo también soy cirujano general y hago vesículas y apéndices. Es que, doctor, no sabía que usted hacía. Pues sí, esa es la idea, ¿no? Buscar ser experto en ciertas partes para darle un mejor servicio a la ciudadanía al fin y al cabo. Y bueno, mi querido Nelson, creo que estamos llegando al final de esta charla bastante amena. Bastante amena. Te doy gracias una vez más por estar acá. Y no sé, quisiera que le digas a la gente dos cosas, ¿no? Un pequeño mensaje, ya conversamos bastante de todo, pero algún pequeño mensaje que tú quieras dejarle a la gente en especial y dónde te puedo ubicar, porque al fin y al cabo la gente quiere saber y dónde ubicamos al doctor Nelson Rodríguez, dónde está. Sí, el primer mensaje que siempre les doy, que por favor, si ustedes quieren operarse, revisen a su cirujano. No se dejen llevar por el precio, no se dejen llevar por las páginas, ni porque a mi amiga la operaron y quedó bonita, pero no sé si es o no es. Revísenlo. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una computadora. Métanse www.cenecid.com. Metes el nombre y apellido del doctor o el número de cédula si lo tienes y te sale qué especialidad tiene. Y ya está. Y te metes a la página de la SECPRE, que es la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, SECPRE, Guayas. Si están en Guayas, si quieren en Quito, pues Pichincha o SEPRE Nacional, y revisan si el médico está ahí. Y con eso ustedes se quedan tranquilos. Y obviamente cuidan su salud, cuidan su vida y probablemente tengan una hermosa cirugía. Ese es mi consejo principal. El segundo, ¿dónde me pueden encontrar? Pues yo trabajo en Torre Médica Cima, atrás del Policentro, en el edificio médico, tengo mis consultorios y bueno, síganme en las redes ahí, en @DrNelsonRodríguez, ahí en Instagram. Pues nada, mi querido Nelson, te agradezco una vez más. Y pues nada, llegamos al final de este programa y como siempre la temática hay que seguir porque el día continúa, tenemos que ver pacientes, Tenemos que trabajar. Así que lo invito, mi querido Nelson, a ponerse el mandil y hay que continuar con Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Verdaderamente contento aquí en el programa y la verdad que la he pasado muy bien. Valió la pena suspender a algunos pacientes para venir.